Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno gente, hoy vamos a aprender a cómo activar la virtualización si no está activada en nuestra computadora con el sistema operativo Windows 10. Y bueno, para aprender cuál es el significado de la virtualización, aquí se lo dejo en la descripción para no gastarle más tiempo. Y bueno gente, empezamos este video. Lo primero que vamos a hacer es apagar el equipo, si está encendido. Ya apagado, vamos a esperar un rato y lo vamos a encender. Ya hecho esto, en el momento que enciende, antes de mostrar el logo, vamos a presionar la tecla para entrar a la BIOS y luego de eso vamos a presionar la F10, que es para poder configurar la BIOS. Y aquí nos aparecen todas las opciones. Nos desplazamos con las teclas de desplazamiento. Nos vamos a la parte donde dice configuración. Para cambiar el idioma nos vamos a la tercera opción y en la parte donde dice lenguaje y vamos a darle español. Y ahí mismo en la misma opción aparece la virtualización y la activamos. Le damos enter para activar y la activamos. Luego nos vamos a la opción de salir que está al final y decimos salir y guardar cambios. Y le damos enter y le decimos sí y automáticamente la computadora se va a reiniciar. Vamos a esperar a que nos encienda y ya podremos utilizarla con emuladores y programas que necesitan de la virtualización. Muchas computadoras no lo traen activado, pero la mayoría sí lo trae ya por defecto activado. Y bueno gente, espero que el video les haya gustado y no olviden comentar ahí si necesitan algo o tienen alguna duda. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.